a hacer un poco de espera. Ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Qué bueno que la sala está llena. Este tema es súper importante. Hoy día vamos a tratar sobre los derechos de autor y cómo estos se ven involucrados en la música. Mi nombre es Nicolás Avilés. Yo sé que todos esperaban que estuviera Oliver Must, sorry por decepcionarlos. Pero voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo, primera vez como moderador, y este tema es delicado, así que voy a tratar de ayudarlos. Aquí en este mismo panel hay 3 pesos pesados de la propiedad intelectual. A mi derecha, Camila Barrigrandi, que trabaja en el Centro de Estudios de Propiedad Intelectual de la SCD, una entidad que ayuda en los derechos de autor a los artistas. Y más a mi derecha está Jimena Artaza, que es gerente de socios y afiliados de la SCD, o sea, cualquier duda de derechos de autor y SCD, por este lado. Y a mi izquierda se encuentra Felipe Schuster, abogado de propiedad intelectual de Alessandro y compañía, y que también es músico, que eso es muy bueno porque nos va a ayudar a un poco a aterrizar estos conceptos que se nos escapan a veces, ¿ok? Antes de darle el paso a mis compañeros, voy a tratar de que nos demos cuenta de dónde estamos parados. En el fondo nosotros estamos, todos los que estamos aquí involucrados, estamos en la industria de la música, estamos dentro de un sistema que se llama industrias creativas y de acuerdo a todas las definiciones que existen de industria, la industria se define por los bienes y servicios que salen, ¿ok? O sea, entra materia prima y sale textiles, sale cobre, sale un producto o servicios tal como se lo digo. ¿Qué pasa con las industrias creativas? Y eso es lo delicado de este tema. ¿Qué entra en una fábrica creativa? Entran ideas, entra cultura, entran estudios, entra gente, pero ¿qué es lo que sale de eso? ¿Cómo podemos definir una industria creativa como alguien que hace cultura? ¿Como alguien que inventa productos musicales en nuestro caso? Lo importante de poder entender, sobre todo los que participan en los sellos discográficos, es que lo que sale de una industria musical es un derecho de autor, es un permiso. No sé si todos se acuerdan en la época en que comprábamos discos o cassette algunos. Sí, yo creo que yo era el único que compraba cassette. No comprábamos la propiedad del cassette de la música que está en el cassette, pese a que todos decíamos, bueno, este es mi cassette, este es mi disco, la música es mía. En el fondo lo que estábamos comprando es un permiso para escuchar la música que el artista me dio al copiar en ese formato. Está un poco enredado, ¿no? ¿No se entiende? Son puras autorizaciones. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños para darte la autorización. Entonces, ¿qué es lo que maneja un sello oficialmente? ¿Maneja la música que son intangibles? No, exactamente. Maneja permisos, maneja licencias, maneja derechos de autor. ¿Ok? Es un poco complejo entenderlo. A mí me tomó harto tiempo morderlo, masticarlo y digerirlo. Entonces, los sellos discográficos hoy día, los majors, que son 3, Sony, Universal y Warner, técnicamente son mega empresas que controlan derechos de autor. No son empresas que son dueñas de música, sino que son prestadoras de licencias. ¿Ok? ¿En qué carecen los sellos independientes hoy día? En la maquinaria para poder rentabilizar y sacar utilidades de estos permisos. Entonces vamos a partir con la pregunta más fácil. A mi izquierda Felipe Schuster. ¿Qué es un derecho de autor? Bueno, sí. Hola, buenas tardes. Gracias, Nicolás, por la presentación. Voy a tratar de partir por responder esa pregunta y luego, a partir de esa respuesta, tratar de algunos temas bien generales sobre las particularidades del derecho de autor, la protección que otorga, y al final voy a estar disponible para todas las preguntas que ustedes quieran hacer, que yo creo que va a ser la parte más interesante de esta mesa, así que bienvenidas todas las inquietudes. ¿Qué es el derecho de autor? El derecho de autor, bueno, obviamente es una rama del derecho, tal como los doctores existen traumatólogos, oftalmólogos, etcétera. Aquí en los abogados hay abogados que se dedican a corporativos, abogados mineros, y hay abogados de propiedad intelectual, derecho de autor. O sea, es una rama de la disciplina jurídica.
Y es una rama bien particular. Yo les aseguro que prácticamente todos los abogados que no se dedican a la propiedad intelectual saben mucho menos que ustedes de derecho de autor. Entonces es una rama que se necesita estudiar, tiene reglas particulares y tiene algo de metafísica también, encuentro yo. Lo que es súper interesante también. ¿Por qué hay metafísica? Porque el derecho de autor, ¿qué es lo que protege? Protege manifestaciones de nuestro espíritu creativo. Esa es la propiedad, sobre eso recae la propiedad. Todos nosotros cuando creamos alguna obra estamos obedeciendo a una inquietud de nuestra creatividad que se conecta de alguna forma con ideas que existen o que preexisten. Y aquí podríamos invitar a Platón para que nos explique algo de esto, y que nosotros de alguna forma las traemos y las materializamos en alguna obra intelectual, que puede ser una pintura, una canción, una escultura, un libro, etc. Entonces, es súper importante tener eso presente, porque esto es totalmente, y a mí no me gusta mucho cuando se habla de propiedad intelectual, porque creo que esto es un derecho que existe respecto de una manifestación de nuestro espíritu, es muy distinta a la propiedad física. Tiene reglas totalmente distintas, tiene una conexión también distinta. Nosotros no tenemos el mismo vínculo con nuestra canción que el vínculo que podemos tener con nuestro computador, por ejemplo. Es un vínculo que tiene una emocionalidad, que tiene características bastante más profundas y que, por ejemplo, tiene como consecuencia que existan también derechos morales, que también podemos hablar sobre eso más adelante. Pero bueno, vamos aterrizando un poco. La propiedad intelectual, los derechos de autor, es esta rama del derecho que intenta proteger primero en la persona que crea. Esa es la intención de esta disciplina, proteger al que crea su manifestación artística que se plasma en una idea concreta. ¿Y por qué es tan importante esto de la idea concreta? Porque otra cosa que es muy importante tener presente es que el derecho de autor no protege la idea. La idea que nosotros podemos tener, siempre esto parte en base a una idea. La idea de una melodía, la idea de una letra, la idea de un guión, la idea de, imagínense cualquier ejemplo, pero yo no me puedo apropiar de esta idea. Y eso es importante porque muchas veces el derecho de autor con alguna malicia es visto como un monstruo que no permite que nosotros podamos utilizar la misma idea para crear distintas obras, por ejemplo, o que no podamos compartir nuestra obra. Ya podemos hablar más sobre eso. Pero es súper importante tener presente eso. La idea no es protegible. Existen miles de casos. A mí me toca mucho en mi práctica profesional encontrarme con gente que ha tenido muy buenas ideas, no las ha concretizado y siente que son dueños de esa idea porque, por ejemplo, la inscribieron en el Conservador de Derechos Intelectuales y tienen un certificado de registro con un número y se sienten de buena fe dueños de esa idea. Pero eso no es así. Serán dueños de la obra literaria donde escribieron esa idea, pero no son dueños de esa concepción más abstracta que es la idea. O sea, las ideas son libres, todas las podemos utilizar, cosa de ver las teleseries, como todas se parecen, tienen el mismo argumento, miles de canciones están hechas con un sol, un do y un re, en la misma armonía, etcétera, pero hay algo que las diferencia, y esas diferencias son nuestros espíritus creativos que cada uno posee. Todas las personas tienen ese espíritu y se manifiesta nuestra individualidad creativa. Por lo tanto, la protección del derecho de autor es particular respecto a esta manifestación espiritual. Y ahí está la originalidad. La originalidad no significa que esta idea tenga que ser nueva o que sea novedosa y no se parezca a nada más. La originalidad está planteada desde que es una obra que comunica nuestra espiritualidad. Por lo tanto, es un requisito bastante, bastante sencillo de cumplir. Todos nosotros podemos ser originales en nuestra creación. Hasta un niño es original en la forma en que dibuja un dibujo. No es un gran requisito como sí existe, por ejemplo, con las patentes de invención. Para yo ser dueño de una patente de invención, de un invento, tiene que ser una idea absolutamente nueva en el mundo. En el derecho de autor es distinto. Cualquier manifestación de mi individualidad creativa va a dar lugar a la protección del derecho de autor. ¿Y esa protección cómo se obtiene? Otra de las particularidades de nuestra disciplina es que es una protección automática. Si yo me pongo en este momento a recitar y a improvisar una poesía, esa poesía va a estar protegida desde el momento mismo en que yo lo estoy expresando. Lo mismo con una canción, lo mismo con un libro. No necesito ninguna formalidad más.
Me imagino ya que todos ustedes están pensando en las inscripciones que existen al respecto. Todos, me imagino, han ido al Conservador de Derechos Intelectuales, han inscrito canciones, han inscrito discos. Esa inscripción no tiene por objeto dar que nazca la protección, sino que tiene por objeto construir una prueba de que acredita que yo soy el autor, salvo que alguien pruebe lo contrario. Pero ya la protección está otorgada, y está otorgada a nivel mundial, producto de los tratados internacionales que existen sobre esta materia. Otro punto súper importante: tenemos una protección automática y una protección universal que no requiere de ningún tipo de formalidades. Y sobre estas obras, ya plasmadas en un soporte concreto, en un libro, en una canción, en una poesía, existen distintos tipos de derechos. Y eso también es importante tenerlo presente. A diferencia de la propiedad física, donde el derecho es uno solo, es mi derecho de propiedad que me permite hacer lo que quiera con la cosa, en el derecho de autor existen distintos tipos de atribuciones sobre la obra. Y es interesante porque esas atribuciones yo las puedo ir comercializando por separado. ¿Qué derechos? Los derechos más típicos que existen sobre esta obra son, seguramente todos ustedes han escuchado hablar de ellos: el derecho de reproducción, ¿cierto?, hacer copias de la obra; derecho de adaptación, a partir de una obra yo puedo hacer una obra distinta, en otro plano de la creatividad. Piensen ustedes en una película que se hace a partir de un libro, por ejemplo; el derecho de comunicación pública, que es el derecho que tiene un autor de controlar la comunicación que se hace de su obra sin que medie distribución de ejemplares, o sea, el concierto, por ejemplo, o la explotación de la obra a través de una radio o de la tele. Ahí se está comunicando públicamente obra. Y al lado de esos derechos están los derechos morales que todos los autores tenemos y que tienen que ver con y que tratan de proteger este vínculo espiritual que existe entre el autor y su obra, y que no existen en otra rama del derecho, y se llaman los derechos morales. Y el derecho moral más importante, sin duda, es el derecho moral de autoría, que es lo que ordena este derecho: que siempre que circule la obra tiene que estar asociada al nombre de quien la creó, independiente de que quien esté explotando la obra no sea el titular de la obra, o sea, sea el titular de la obra pero no el autor. No sé si lo entienden. Él no puede comprar la calidad de autor. Yo, si voy a una exposición, a una galería de arte, y veo un cuadro muy bonito que me gusta y lo quiero comprar, no puedo decirle al galerista: oye, si te pongo un poco más de plata, le podemos cambiar el nombre y la firma y poner que es mío, que yo lo pinté porque me gustaría, no sé, creerme la muerte delante de mi amigo. Eso no se puede hacer, está prohibido, no hay un objeto lícito en eso. Los derechos morales no son derechos que se puedan transferir ni que estén en el comercio, son derechos que son irrenunciables para los autores, intransferibles e inalienables. Son todas palabras que nos gusta mucho ocupar a los abogados. Pero están pensadas como protección, porque si estuvieran en el comercio, muy probablemente esto sería objeto de actos comerciales que no es la idea que ocurran. La idea es que siempre la obra circule asociada a su nombre. Y también existen otro tipo de derechos morales que nos podemos hablar con mayor detalle a continuación, pero la idea mía es primero darles una visión general de qué estamos hablando. Y junto con estos distintos tipos de derechos también existen dos campos importantes en la propiedad intelectual que todos ustedes tienen que haber escuchado, que son los derechos de autor, que son los que propiamente tal estamos hablando, pero también están los derechos conexos. Y los derechos conexos son relativamente más nuevos. El derecho de autor nació con el nacimiento de la imprenta, y los derechos conexos nacieron a principios del siglo pasado con el nacimiento de todas las técnicas de reproducción, el fonógrafo, la televisión, el cine, que dejaron en muy mal pie a los intérpretes. Ya en esa época, piensen ustedes en el siglo XIX, si yo quería ir a ver una obra de teatro o una obra musical, tenía que necesariamente pasar por un intérprete que me mostrara esa obra, que me la ejecutara. Con estas técnicas de grabación, con los nuevos inventos, ya no eran tan necesarios los intérpretes. Y fue una gran catástrofe y de alguna manera la podemos vincular con lo que ha pasado con el surgimiento de Internet, que también significó una tremenda revolución y que probablemente ya está ocurriendo, va a significar traer como consecuencia también nuevos derechos
la adaptación del derecho de autor a este nuevo ámbito. En esa época, con la creación de toda esta tecnología que fue realmente revolucionaria, también surgió la necesidad de crear nuevos derechos, a los derechos conexos, que son los derechos de los artistas, de los intérpretes, no necesariamente del autor, de quien crea. Y en términos más amplios, son los derechos de quienes colaboren en la cadena de difusión de las obras. Por lo tanto, también se les reconocen derechos conexos, y van a hablar mis compañeras de mesa más adelante de eso, a los productores de fonograma, por ejemplo, y a los organismos de radiodifusión. Eso ya es un tema un poquito más lejano, pero son personas que también tienen su actividad en la difusión de la obra, no en la creación. La creación es del autor. La difusión está más bien vinculada a los derechos conexos. Obviamente pueden existir personas que tienen tanto calidad de autor como de intérprete, y por lo tanto van a ser titulares de derechos de autor y derechos conexos. Y finalmente me gustaría, no todavía final, pero penúltimo, centrarme un poco también en esta particularidad. O sea, existen distintos tipos de derechos, los que acabo de nombrar, y esos distintos tipos de derechos me permiten a mí, como autor, comercializar mis derechos por separado, y eso a mí me parece súper importante. Yo vi una de las inquietudes que nos llegaron a nosotros como expositores de esta mesa, que ustedes habían hecho antes de participar en este seminario, y hablaban de qué es esto de la venta o cesión de derechos. En derecho de autor, mucho más que comprar canciones o comprar obras, uno compra derechos particulares respecto de la obra, que pueden ser fraccionados en tiempo. Por ejemplo, yo puedo licenciar mi canción a un editor por un determinado número de años, o para un determinado territorio. Y es súper importante tenerlo presente. Esto no es un paquete que yo lo vendo entero a un editor y él se hace cargo de todo. Yo puedo ir viendo cómo jugar con mi derecho, licenciar el derecho de reproducción a un editor, mantener mi derecho de comunicación pública en mi patrimonio, ver distintos territorios, analizarlos, etcétera, etcétera. Eso da para muchos juegos, y es súper importante tenerlos presentes, porque es ahí donde yo creo que se puede sacar mayor provecho a las obras intelectuales de uno. No verlo esto como quiero vender mi canción, sino que quiero ver cómo yo manejo mis distintos tipos de derechos para lograr una mejor difusión de los mismos. Y finalmente, siempre un tema que me interesa subrayar, y que tiene que ver con el derecho de autor y el compartir las obras. Normalmente, con algún interés, se ve desde cierto tipo de activismo más bien digital, al derecho de autor como una especie de candado que no nos permite a nosotros compartir nuestras obras, nuestras canciones. Y existen otras alternativas que se venden con mucho marketing y mucha difusión, que serían como la escape, la salida. Por ejemplo, todos, me imagino, han escuchado hablar de Creative Commons y las licencias de libre uso, etcétera. Yo les doy les subrayo lo siguiente: no es necesario, y el derecho de autor precisamente te permite a ti compartir. Yo no necesito una licencia de algún tercero para poder, por ejemplo, subir mi canción a la red, a mi página web, y permitir que se descargue. Basta con poner una simple frase y decir: estas canciones, yo, autor, titular de estos derechos, permito que se difundan libremente por el espacio, porque precisamente soy yo el dueño de mis derechos de autor. Yo prefiero mil veces ese escenario a que esto se regule por leyes o por obligaciones de compartir. Es mucho más sensato establecer que cada uno como autor o como titular pueda hacer esto a partir de su propia titularidad de derecho de autor. Esto no es contradictorio, a eso quiero llegar. El compartir no es contradictorio con la protección que otorga el derecho de autor. Yo mismo, como músico, comparto mi música, comparto mis obras, no tengo ningún tipo de licencia con terceros. Las autorizaciones de derecho de autor pueden ser incluso hechas verbalmente, la ley lo permite. Y es muy importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque es muy importante a su vez proteger el concepto de derecho de autor. Creo yo, en mi opinión, es un concepto que está totalmente bajo fuego, porque seamos sinceros, el único actor de la cadena productiva de productos, pongamos a las canciones como un producto, el único que va a hacer estos productos y es vinculado con lo que hablaban en el panel anterior, sin pensar necesariamente en qué va a ganar o qué va a vender o cuánto va a vender, es el autor de obras intelectuales. El autor de obras intelectuales tiene otras motivaciones, tiene la motivación de expresarse, de darse a conocer, de entregar un mensaje, ojalá vender, ojalá ganar algo de plata, ojalá viajar y tocar, etcétera. Pero no es como el productor de pan. El productor de pan no va a hacer pan si no le venden el pan.
el productor del retail no va a vender, no van a hacer cadenas de retail en Colombia, en todas partes, sino van a vender. Ellos siempre van a estar pensando en eso. El autor lo va a hacer igual. El músico, realmente el genuino, el artista realmente de verdad va a crear y crear y crear y crear, aunque no le vendan ningún pedazo de obra. Entonces es un poco injusto atacar a esta cadena de la producción cuando él es el único que va a estar dispuesto a trabajar sin que le paguen un centavo de vuelta. Entonces yo creo que es muy importante proteger este concepto de derecho de autor, y si se va a cuestionar la propiedad, partamos por cuestionar primero la propiedad física que la propiedad intelectual. Eso es todo. Muchas gracias. Camila, ¿es posible que aterricemos los conceptos del derecho de autor y derecho conexo al quehacer musical? Bueno, justamente eso se va a tratar en mi exposición. Quisiera traer un poco lo que iba hablando Felipe a la industria fonográfica particularmente. Y mi objetivo principal acá es primero que ustedes aprendan o tengan un esquema de cuáles son las autorizaciones que se necesita para producir un fonograma, para realizar una grabación. Por una parte, que sepan cuáles son los derechos que ustedes tienen respecto de ese fonograma, de esa grabación, y cómo pueden ejercer esos derechos. Así que me sentiría muy feliz si a la salida de esto ustedes logran al menos tener esos conceptos claros. Bueno, ¿quién es el productor de un fonograma? ¿Ya? El productor de un fonograma es la persona que toma la iniciativa o tiene la responsabilidad económica de fijar o de realizar la fijación la primera fijación de los sonidos de una interpretación u de otros sonidos. ¿Ya? Entonces, a partir de esa definición podemos sacar un fonograma en la fijación exclusivamente sonora de los sonidos de una interpretación u de otro sonido. Y como bien dijo Felipe, el derecho que tiene un productor de fonograma es un derecho conexo al derecho de autor. ¿Por qué se le otorga este derecho al productor de fonograma? Bueno, porque en un principio realizar un fonograma o producir un fonograma implicaba una inversión bastante considerable, y es una inversión que tiene un objetivo muy importante respecto al derecho de autor, que es poder difundir la obra musical. Entonces, si yo quisiera producir un fonograma, lo primero que necesito tener es la autorización expresa del autor de la obra musical o de quien sea el titular de esos derechos, y también necesito contar con la autorización expresa de los intérpretes, porque, bueno, el fonograma justamente, en este caso, va a ser de la interpretación de una obra musical. Por tanto, necesito contar con tanto la autorización del autor de la obra o su titular, como la autorización del intérprete que va a estar ejecutando la obra musical en este caso. La autorización tiene que ser expresa. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que tenga que ser escrita, pero sí tengo que yo probar que en el fondo la persona manifestó su consentimiento y me autorizó directamente a que yo realizara esa grabación. Entonces, para efectos prácticos, lo mejor es siempre contar con la autorización escrita del autor o del artista intérprete. Por otro lado, además no está de más decir que, acercándonos un poco a lo que son los derechos morales, también el autor tiene un derecho moral de inédito. Entonces, si uno llegara a grabar una canción que es inédita, no solo estaríamos haciendo un uso no autorizado por cuanto la grabamos e infringimos su derecho de reproducción, sino que además podríamos estar vulnerando su derecho en inédito. ¿Qué elementos tendría que tener esta autorización entonces? Bueno, en primer lugar, tendría que constar cuáles son los derechos que me está otorgando el autor o el intérprete, ya, porque yo siempre que después quiera explotar el fonograma o la grabación, voy a tener que regresar a ver qué fue lo que a mí se me autorizó. También en esa autorización se debería fijar cuál es la remuneración que se le va a pagar al autor o al intérprete. Debería señalar el plazo de duración de la autorización, el territorio para el cual se está autorizando y, por último, el número de ejemplares que se me autoriza a realizar, copia física, o si estos ejemplares se pueden realizar en un número ilimitado. ¿Ya? Como vamos a ver más adelante, porque es importante señalar
de cuáles son el número de copias que yo voy a poder hacer, porque si bien para realizar la fijación, para poder fijar la obra, voy a tener que contar con estas autorizaciones, también las explotaciones sucesivas que yo quiera hacer de este fonograma van a tener que contar con la autorización del autor y de los artistas e intérpretes, ello por cuanto son derechos que funcionan independientemente. No porque yo haga un fonograma de una canción yo me estoy apropiando del derecho de autor, del autor de la obra del titular, sino que él va a mantener, digamos, sus prerrogativas respecto de la obra y podría también, por ejemplo, autorizar que se realizara un fonograma distinto. Entonces, ¿dónde puedo obtener la autorización autoral? La autorización autoral primero se puede obtener desde la Sociedad Chilena del Derecho de Autor, que en Chile representa tanto autores como algunas editoriales que le han entregado este derecho de reproducción para que sea administrada por la sociedad. Y también representa a los autores que están inscritos en otras sociedades que tienen convenio de representación recíproca con SCD, que también le han confiado esta representación del derecho de reproducción, que digamos que es el derecho de poder fijar la obra. Luego, si este autor o los derechos editoriales no es manejado por la sociedad, se pueden dirigir a la editorial, a las editoriales, cuando estos manejan estos derechos. Las editoriales son entidades que bajo alguna forma contractual tienen los derechos de autor de las obras y cuyo principal fin es justamente encontrarle focos de explotación a estas obras, como por ejemplo es su grabación en un disco. Por último, en caso que la obra no sea administrada por la SCD o no sea administrada por una editorial, deberían dirigirse directamente al autor, al titular de los derechos o a quien lo represente. Brevemente quisiera hablar del contrato de reproducción fonográfica de SCD. SCD cuenta actualmente con dos tipos de contratos, uno que es para realizar una producción especial, en la cual se autoriza un número específico de obras a reproducir, y también se autoriza un número limitado, digamos, de discos que se pueden producir. Y en ese caso, se me pasó la página. Bueno, en este caso, y también como en el contrato general que vamos a ver, se hace a cambio de una regalía que en definitiva es de un 8,1%, y eso representa, digamos, la remuneración para el autor. Esta regalía se arriba en realidad porque la regalía que se pacta es de un 10%, pero esta se aplica sobre un 90% de las unidades realizadas, y además se le realiza un descuento, digamos, por los costos físicos de producir el disco, que son las carátulas, digamos, y las cajas. ¿Ya? Además, paralelamente, también hay un contrato más bien general que permite realizar una serie de, ilimitadas producciones fonográficas, y que generalmente se le entrega esta autorización a quienes realizan un número importante de tirajes al año. Y estos tirajes sí tienen que ser informados a SCD y las ventas van siendo también informadas periódicamente. En este caso se autoriza a reproducir todo el repertorio, son contratos que generalmente duran un año y se van renovando tácitamente. Por otra parte, las regalías, como ya le indiqué, son de un 8,1%, pero estas solamente se aplican en relación al repertorio de SCD que se va a utilizar. Si dentro de esa producción que nosotros vamos a lanzar existen obras que son de otros autores o autores no afiliados a SCD o autores de editoriales, obviamente esa regalía no se va a aplicar respecto de esas obras. Bueno, entonces, una vez que ya tuve las autorizaciones del autor, tuve las autorizaciones del intérprete, realicé la grabación, entonces nace, digamos, este derecho conexo del que hemos venido hablando, y este derecho conexo a mí me entrega ciertos derechos. En primer lugar, me entrega un derecho de reproducción. Esto quiere decir que puedo hacer copias de este fonograma, ya sea para su venta, como también podría realizar copias para comunicarlas públicamente. En este sentido también puedo entender el derecho de reproducción, por ejemplo, como el derecho de almacenarlo en una página web, de manera tal que la gente, ya sea que la pueda reproducir para poder escucharla, o sea, la pueda percibir mediante su transmisión en línea, o bien pueda realizar copias de ese mismo archivo. También
tengo el derecho de distribución, que lo mencionó Felipe, justamente, que es el de poder vender o transferir la propiedad de estas copias del fonograma. Tengo también el derecho a recibir un pago por la comunicación pública de ese fonograma, que es, por ejemplo, lo que realiza la radio, la televisión, ya cuando transmiten los fonogramas. Y por último, también tengo un derecho de puesta a disposición, que es un derecho que se entiende dentro de la comunicación pública y que generalmente se da dentro del ámbito de Internet o de las redes digitales. ¿Ya cuál es la diferencia? Cuando uno comunica públicamente una obra, digamos, esto se entiende como un acto en el cual se difunden los sonidos de manera tal que esto pueda ser conocido por una pluralidad de personas, sea que estén en un mismo lugar o en lugares distintos, ¿ya? Y la gracia que tiene, digamos, la puesta a disposición o lo que pasa en Internet es que además hay cierto nivel de interactividad, porque además la persona puede elegir el momento en el cual puede o no acceder. En el fondo yo no estoy haciendo un acto de comunicación tal, sino que yo estoy poniendo el fonograma o la obra ahí para que la gente en el momento que quiera pueda, digamos, disfrutarla, pueda percibirla. Me faltó mencionar el derecho de sincronización. Este es un derecho que, si bien no está taxativamente nombrado en la ley, es un derecho que igual ha adquirido mucha importancia últimamente y que puede ser una fuente muy importante de negocio. La sincronización es la fijación del fonograma, en este caso, con imágenes o sonidos, como por ejemplo cuando se incluye un fonograma en una película o en un audiovisual. ¿Ya? En este caso, y para pasar a hablar un poco de la independencia de los derechos, si bien yo tengo el derecho de autorizar la sincronización de mi fonograma, no va a bastar mi autorización, al productor de la película no le va a bastar mi autorización para poder sincronizarlo, porque en la medida que yo sincronizo este fonograma, también estoy sincronizando la obra. ¿Ya? Y eso tiene que ver con la independencia de los derechos. Si yo necesito... si voy a utilizar un fonograma, no solo necesito la autorización del productor del fonograma, sino que además necesito la autorización del titular de los derechos de autor y además del intérprete cuyas interpretaciones han sido fijadas en ese fonograma. ¿Ya? Y esto es súper importante entender entonces la independencia de estos derechos. En este sentido, ¿quién es el que va a tener que contar con todas las autorizaciones? Quien vaya a realizar la explotación en definitiva. Si yo quiero reproducir discos porque los quiero vender, voy a hacer la grabación, yo necesito contar con la autorización del autor, necesito contar con la autorización de los intérpretes para realizar estas copias y para poder venderlas. Si yo, por ejemplo, voy a sincronizar un determinado fonograma en una película, voy a necesitar contar con la autorización del productor del fonograma, del artista intérprete y del autor de la obra musical. Y en este sentido podemos decir que la obra musical es un poquito más independiente que el fonograma, porque yo perfectamente podría sincronizar una obra musical sin utilizar un fonograma determinado. Yo puedo perfectamente realizar una grabación particular de esa obra musical para sincronizarla y no tengo por qué recurrir a un fonograma previamente realizado para poder sincronizar la obra musical en mi película. Por último, quiero hablar un poco de las utilizaciones en Internet. En general, podemos decir que los fonogramas se están explotando en Internet por medio de dos formas, particularmente. Primero, mediante el streaming y luego mediante la descarga. Ya respecto del streaming, esto es un ejercicio del derecho puesta a disposición, como ya les comenté, y que implica que a partir de un archivo base que yo tengo, digamos, alojado en un servidor, el público destinatario de este servicio puede acceder a este fonograma desde el lugar, el momento que elija, a través de su transmisión, a través de Internet u otra red similar. ¿Ya? Pero no, en este sentido, bueno, ya son conocidísimos los servicios como Spotify, SoundCloud, Deezer, pero además
hay un streaming que no necesariamente la realizan servicios que están dedicados a la industria de la música, sino que hay streaming, por ejemplo, en una página web que utiliza como ambientación una canción determinada. Hay también streaming en sitios de entretenimiento o de noticias, como por ejemplo Emol, que si bien su giro principal no es la transmisión en línea de música, sí es parte importante de su negocio, su sitio web, la transmisión de audiovisuales o de contenidos musicales. Y en ese caso también habría, digamos, se haría el streaming y se estaría dando un ejercicio de los derechos que tiene el productor fonográfico. Por otra parte, en el caso de las descargas, acá, como ya les indiqué previamente, habría el ejercicio del derecho de reproducción. En primer lugar, porque al producirse el almacenamiento, estaríamos ejerciendo el derecho de reproducción del productor fonográfico, también del autor y del intérprete, y luego cada vez que el público destinatario va generando una copia, también se va haciendo uso, digamos, de este derecho de reproducción. Ahora, ¿cómo yo puedo acceder a estos mercados? Bueno, en primer punto, puedo hacerlo mediante autogestión, o sea, yo perfectamente puedo poner una página web en la cual yo pongo mis pistas para que la gente las pueda descargar. En ese caso, como yo estoy realizando la explotación, voy a tener que contar con todas las autorizaciones necesarias y, por ejemplo, por sistemas de WebPay u otro, yo puedo ver cómo la gente me puede pagar, digamos, por cada descarga y ir monetizando, digamos, esta grabación. La otra forma de acceder a estos mercados, por ejemplo, si yo quiero acceder a iTunes, quiero acceder a Spotify, etcétera, es a través de un agregador de contenido. Los agregadores de contenido son intermediarios entre los productores fonográficos o los demás creadores de contenido y estas tiendas, digamos, de contenidos digitales que ya, bueno, son súper conocidos, como le digo, iTunes, Spotify. Y en el fondo, ¿cómo funciona esto? Generalmente por medio de un contrato con el agregador de contenido. El agregador de contenido me suele poner a disposición un software o una aplicación web a través de la cual yo puedo ir subiendo los contenidos que a mí me interesa, digamos, colocar en estas plataformas. Y ellos, digamos, después se encargan, con contratos que ellos tienen con estas plataformas, de ir colocando los contenidos, digamos, en Spotify, en Deezer, en iTunes. Generalmente, cuando contrato un agregador de contenido, yo le voy a indicar cuáles son las tiendas que a mí me interesa que mis contenidos estén disponibles. Y le voy a indicar, digamos, también para qué territorios quiero que se difundan, etcétera. ¿Qué es importante entonces tener en consideración cuando se contrata con un agregador de contenido? Es importante, en primer lugar, ver que justamente trabaje con las plataformas que a mí me interesan. Luego es importante que examinemos bien cuáles son las condiciones económicas, porque generalmente los agregadores de contenido te cobran a ti una regalía por cada, digamos, descarga del disco, por cada stream que se realiza en internet, te puede cobrar una tasa fija. Entonces es importante analizar bien si es que a ti te conviene el modelo de ese agregador de contenido en particular. Luego es súper importante ver que tenga plazos de duración cortos que te permitan cambiarte de agregador de contenido fácilmente. Y creo que eso es básicamente lo más relevante que pueden tener al momento de ver un agregador de contenido. Los que son más populares actualmente son Timbaland, TuneCore, CD Babies, pero hay un montón de contenido en internet. Si se pueden revisar un poco, van a encontrar un montón de ellos y pueden encontrar alguno que sea adecuado para usted. Eso. Muchas gracias. Gracias, Camila. Entonces, si vamos en orden, sigue Jimena, tenemos un artista que hace una obra, automáticamente nace el derecho de autor, que es lo que nos acaba de explicar Felipe, y por otro lado Camila nos está tratando de explicar de qué manera lo podemos explotar. O sea, licencias, sincronizaciones, venta, distribución, etcétera. Pero ¿cómo le llega este pago finalmente a alguien que está independiente, si no es a través de SCD? ¿Cómo se puede incluir este personaje, que puede ser el artista o el productor fonográfico, en SCD, para que SCD finalmente le pague? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este seminario. Bueno, yo había preparado una presentación muy específica relacionada con la incorporación de los productores, pero quisiera tomar las palabras de Nicolás y también lo que han comentado Felipe con la Camila, para poder introducir
cómo surge también la gestión colectiva y cómo surge la SCD y cuál es la importancia que los productores de fonograma estén incorporados a una entidad de gestión colectiva. Como Nicolás señalaba. ¿Puedo hacer una pregunta conceptual? Por supuesto. Necesito entender con claridad qué se refiere un productor de fonogramas, porque no entiendo si es la persona que, por ejemplo, le paga al estudio el disco para que lo vaya a producir a la banda para que lo vaya a grabar, o si es la persona que pone la plata para hacer el multicopiado, o si cualquiera de las dos, o si paga la grabación. ¿Qué financia? El que paga la primera grabación Sí. de la obra. Es decir, la hora de... El máster. El que paga el máster, él, sí. Y en el caso de que eso no es un pago y es una inversión de uno mismo. Es que por eso mismo, en ese caso tú eres el productor. Claro. Ahora está lleno de músicos productores. Todos los que eran en su casa están produciendo, son productores de Al programas. mismo tiempo. Perdón, sí. Sí, mira, un poco en esa línea, en las obras musicales nosotros nos podemos encontrar frente a una grabación con 3 titulares distintos y que es la misma persona. Tenemos el autor-compositor, que además es el intérprete y que además también ha financiado la grabación de su disco. Por lo tanto, estos 3 derechos que nos comentaban sobre los derechos de autor, los derechos conexos de intérprete y los derechos conexos de productor, pueden estar radicados en una sola producción, en un single o en una producción discográfica con 10 temas o con 12 temas. ¿Ya? Y de ahí que es importante que ustedes como músicos que autofinancien sus propias producciones, que es la mayoría de los músicos nacionales, tengan claro que además de los derechos de autor y compositor, que además de sus derechos de intérprete, también tienen sus derechos de productor de fonograma, y que son los derechos que comentaba Camila, que es el derecho de reproducción, el derecho de comunicación pública, la puesta a disposición y también este derecho de sincronización. Si ustedes en algún momento les solicitan una autorización para sincronizar alguna de sus producciones musicales, efectivamente que la autorización que van a estar otorgando, en la medida que ustedes sean los titulares de estos 3 derechos, va a abarcar esos 3 derechos. ¿Ya? Y eso también les va a permitir poder comercializar sus productos, sus producciones de una mejor forma. Por ejemplo, lo que comentaba Camila de ciertos tipos de licencia. Ustedes pueden ser los propietarios del máster, han financiado el máster, la grabación, pero ¿qué es lo que necesitan? Un canal de distribución, ¿ya? Tanto física como digital. Y ahí, ¿cómo están actuando ustedes como dueños del máster? Ya otorgan una autorización, pueden celebrar de los antiguamente llamados contratos de fabricación y distribución, que parece que están cada vez más en peligro, están desapareciendo ya por las nuevas formas de explotación, pero siguen siendo contratos en los cuales ustedes participan y lo suscriben como dueños del máster. Por eso que hay unas frases típicas que se dice que el licenciante es propietario del máster, de la grabación, etcétera. ¿Ya? Entonces, respecto a estos derechos y a todo lo que surge, surgen distintos tipos de explotaciones. Y estos distintos tipos de explotaciones también fueron surgiendo a raíz de la tecnología que se ha ido creando. Las grabaciones permitieron hacer utilizaciones de bienes intelectuales en distintos momentos, no estando necesariamente en el mismo lugar. ¿Ya? Por lo tanto, lo que significó es que el titular del derecho ya no bastaba para él otorgar autorizaciones directas y necesitaba otorgar autorizaciones en forma colectiva. Un titular no puede ir de canal en canal, radio en radio otorgando autorizaciones, sino lo que hace es organizarse y se organiza a través de la gestión colectiva. Las gestiones colectivas surgieron hace muchos años, como en el 1800 y tanto en Francia, y después se fueron extendiendo al resto de los países, y en Latinoamérica comienza en Argentina siendo la primera entidad de gestión colectiva, y luego ya en Chile se radica en la Universidad de Chile en esa época, lo que se llama el pequeño derecho de autor, de algunos músicos que les habrán contado a ustedes sobre esa historia, sobre esa época en realidad, y luego en el año 87 un grupo de autores y compositores funda la Sociedad Chilena del Derecho de Autor. Luego en el año 92 se modifica la Ley de Propiedad Intelectual, lo que hace que la SCD sea autónoma para administrar las obras de los músicos que la han creado y los músicos que la han ido formando. La SCD no solamente administra derechos de autor y de compositores, sino que también administra derechos de intérprete y además administra derechos de productores de fonograma, que es lo que se refiere esta presentación. Entonces,
muchos de ustedes, porque veo músicos que están en la SCD, que son autores, que son compositores, que también son intérpretes, pero también son productores de sus propios fonogramas. Una de las preguntas que le hicieron a Subira era como cuál era la figura jurídica más adecuada de sociedad anónima o cómo lo hacía con mi propio RUT o no. Bueno, esa es una decisión súper importante que ustedes tienen que tomar a la hora de cómo van a ustedes gestionar sus propias producciones. Y tiene que ver con temas tributarios, el tema de los impuestos, las facilidades que ustedes puedan ver, en definitiva, para poder hacer su negocio. Entonces, una vez que ya está definido y que es claro que ustedes son productores de fonograma y toman la decisión de incorporarse a la SCD, es lo que vamos a ver a continuación en una forma muy sencilla, para que después abramos el panel de preguntas. ¿Ya? ¿Para qué me incorporo a la SCD en el caso de un productor de fonograma? Y bueno, nosotros en la SCD lo que hacemos es administrar el derecho de comunicación pública o de ejecución pública de fonograma. Cada vez que en una radio o en un canal de televisión se difunden obras musicales, hay derechos para el autor, hay derechos para el intérprete y también hay derechos para el productor de fonograma. Y ese es el derecho que en el ámbito de los productores nosotros también administramos. ¿Qué hay que hacer para incorporarse a la Sociedad Chilena del Derecho de Autor? Bueno, acá tenemos nosotros dos vías. La primera es en el caso que sean personas jurídicas, o también lo pueden hacer como personas naturales bajo su propio RUT. En el caso de las personas jurídicas que son sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad pública anónima por acciones, ¿ya? O una empresa individual de responsabilidad limitada, lo que hace es presentar su postulación a la SCD adjuntando una serie de documentos. Ya. Entre ellos, la escritura de constitución de la sociedad, el RUT de la empresa, porque tiene que tener iniciación de actividades. Todas las sociedades en Chile deben tener una iniciación de actividad ante el servicio de impuestos internos. Además, si es una sociedad anónima, necesitamos una escritura donde conste la representación legal, ¿ya? Y también la cédula de identidad del representante legal. Y además nosotros necesitamos que una nómina de todas las producciones fonográficas de las cuales son titulares, propias o de terceros. Porque esta actividad ustedes la pueden realizar no solamente de sus propias producciones, sino que también respecto de producciones de terceros. Y aquí no hay que confundir lo que es el productor musical con lo que es el productor del fonograma. El productor del fonograma, tal como lo decían, es el que financia la producción, el que pone las lucas, en definitiva, para que esa grabación salga de la idea hasta ya tengamos un máster que después podamos comercializar. ¿Ya? Y esa calidad puede ser de una o de varias personas, porque en un grupo muchas veces son el grupo completo, los 4 integrantes, los 5 integrantes los que financian la grabación, y ahí que se nos va a producir una copropiedad del máster, y estos 4 integrantes o 5 integrantes también van a ser considerados como productores de fonograma. Ahí después hay que ponerse de acuerdo cómo se explota esa propiedad, pero ya ese ya es otro tema. Ya. Y en el caso de una persona natural, simplemente nosotros necesitamos una iniciación de actividades, y una iniciación de actividades que bajo su propio RUT, que se va al servicio de impuesto interno, se hace una iniciación de actividades para los efectos del IVA, ¿ya? Porque esta es una actividad que está grabada con el IVA, y por eso que el servicio de impuesto interno ahí le pone harto ojo para este tipo de actividades, ¿ya? Y necesitamos la cédula de identidad y además necesariamente la lista de los fonogramas de los cuales ustedes son autores, son propietarios. Ahora, dentro de los formularios, como varios pueden haber pasado este proceso como músico, efectivamente hay que completar un mandato de incorporación, llenar un formulario, ¿ya? Presentar una solicitud de incorporación, y con todos estos antecedentes legales lo que se hace es presentarlos, evaluarlos primero y luego presentarlos al Consejo Directivo, quien es en definitiva quien aprueba la incorporación también de los productores de fonograma. Entonces, de aquí, para aquellos que estén interesados en incorporarse, acá sabemos que en este seminario hay muchos productores independientes, entonces está la invitación, ¿ya? Acercarse a SCD, nos pueden también hacer preguntas, nosotros vinimos un equipo aquí del área de socios para resolver preguntas específicas si están interesados, y también dejarlos invitados necesariamente, a la SCD para que puedan también allí hacernos algunas preguntas. Ahora, respecto a los derechos,
¿Y cómo se distribuyen estos derechos? Nosotros hasta ahora tenemos un sistema de distribución en el cual los productores que están incorporados a la SCD, este derecho de comunicación se distribuye en atención a la presencia que estos productores tienen en el mercado. Y eso significa en atención a las ventas que cada productor tiene e informa en forma trimestral. Nosotros estamos actualmente haciendo estudios para poder hacer distribuciones por uso efectivo. Y de ahí la importancia que los productores independientes, que el músico que se autofinancia sus propias producciones, se incorpore en esta calidad a la SCD. Y por eso que los invitamos también para formar parte como productores, más allá de intérprete y más allá de autor. Y de esa forma también ustedes puedan obtener una remuneración por la comunicación pública de sus propias producciones. Eso. Así que muchas gracias. Gracias, Jimena. Entonces, vamos a la parte importante. O sea, yo sé que todos aquí quieren saber cómo lo hacemos para que el sello subsista, para que pueda generar los ingresos pagados a través de la CCD, porque en el fondo, si entendemos bien, tenemos los autores, dueños de los fonogramas, que se inscriben en el CCD, logramos hacer que las canciones suenen, ¿cierto? Ya sea en películas, en series, radio, etcétera, streaming, y SCD remite los pagos semestralmente, eso tengo entendido. Trimestralmente. Trimestralmente. ¿SCD tiene algún balance de cuánto debe sonar una canción para generar X cantidad de plata? Porque PRS y PPL del Reino Unido tienen una subdivisión de la libra. Una libra, el 70% va para el autor, el 10% va para el dueño del fonograma, entonces uno saca un cálculo de cuántas veces debe sonar para poder saber cuánto van a recibir. Mira, nosotros tenemos distintos sistemas de distribución. Ya en el ámbito de la radio, las radios pagan una licencia, tienen una licencia y pagan una tarifa para derechos de autor y para derechos conexos. Y la parte de derechos conexos se distribuye el 50% para los intérpretes y el otro 50% para el productor de fonograma. En el caso de la distribución por derechos de autor y para los intérpretes, no se establece esa figura de la libra, sino que se hace un sistema, o sea, tenemos un sistema de muestreo, porque hasta ahora no ha sido posible procesar todos los días de la radio. Efectivamente, la tecnología va a ir permitiendo mejores formas de poder tener la información, de poder procesar la información, pero hasta ahora lo que nosotros hacemos es un sistema de monitoreo, de estadística además, en el cual se elige por cada mes de emisión 3 días de muestra. Y en base a esos 3 días de muestra es cómo se procesa los derechos de autor y de los derechos conexos para poder hacer la distribución. Sí, yo tengo entendido eso mismo que tú me estás explicando desde hace más de 10 años. ¿Cuánto falta para que eso cambie? Mira, yo creo que yo diría que falta mucho menos, pero lo que sí falta es efectivamente creación intelectual desde el punto de vista tecnológico. ¿Ya? Hay sistemas nuevos como BMAT, que es un sistema de monitoreo de radio en donde cada obra tiene, cada tema en realidad tiene una huella que es fácil exactamente identificar. Pero ¿qué es lo que nosotros también necesitamos? Que los mismos usuarios de música usen la tecnología, porque no sacamos nada con nosotros tener la tecnología si una radio o un canal de televisión no la tiene y lo que tiene es una persona llenando una planilla a mano, en lo cual el margen de error es muy alto. Entonces, a mayor uso de tecnología por parte de todos los involucrados en la industria, va a ser mucho más factible que en un corto plazo sí podamos tener ese tipo de un uso mucho más masivo. A eso, al tiro vamos a la pregunta, que está interesante, sí. Si sabemos que SCD es la que recolecta y el negocio de ellos es que tenga más socios, que suenen más para que tengan mejores ingresos, obviamente, ¿por qué se espera? Si yo tengo un mejor sistema de recopilación de datos, tengo una mejor recaudación. No, a ver, no entiendo, ¿cómo? Si yo tengo un computador enchufado a todas las radios, sé todo lo que está pasando, ¿o no? Ya, si tengo más música chilena pasando por la radio, es más recopilación de ingresos para SCD,
por el costo de administración. No es así, porque nosotros administramos un repertorio mundial. ¿Ya? Y ese repertorio mundial, al momento de hacer la distribución, es distribuir y remesar los derechos a las sociedades extranjeras. Y por eso que nosotros sabemos cuál es el porcentaje de música nacional que emite en la radio, ¿ya? Porque la mayor cantidad de dinero se va a las sociedades extranjeras. Y no sé. Pero un promedio de 3 días al mes. No, es un sistema de muestreo, o sea, en definitiva, tú vas a poder determinar, contabilizando todos los días o a través de una muestra, que efectivamente el porcentaje de música nacional, de música chilena que se emiten en la radioemisora, que ojo, no es el único usuario de música chilena, de música en realidad, es mucho menor o sea, es mucho mayor la música extranjera que la música nacional. Sí, de todas maneras. Ahora sí. Chiquilla, vamos en orden, tú. Un supuesto, si yo por ejemplo sueno en la radio 27 días al mes. Si yo sueno en la radio 27 días al mes y no entro dentro de esa muestra, ¿yo no recibo nada? Así es. Así es. Correcto. Lo que pasa es que, mira, puede que te ocurra eso, pero si tú tienes un hit y estás sonando 27 días al mes, es muy difícil que no estés sonando los 30 o los 31 días. Era un supuesto, por eso. ¿Y qué más, chicos? Acá adelante, vamos acá. A mí me gustaría, me gustaría que quedara bien claro, porque yo no sé si lo entendí en su totalidad, cuál es la totalidad de derechos que se generan respecto de una obra conexo. O sea, si te viene hasta el derecho de autor, ¿quién más puede recibir derechos conexos aparte del intérprete y del autor? ¿O solamente se divide en eso? Y los porcentajes, como que fue una aclaración así de cuánto porcentaje recibe el autor, cuánto porcentaje recibe el productor, ¿cómo se distribuye en eso? Bueno, ¿está refiriendo respecto a la comunicación pública, el porcentaje de exercicio? Claro. Digamos, el porcentaje de los productores, respecto al fonograma, se divide un 50% entre el productor y luego el otro 50% se divide entre los intérpretes. Ya, de ese 50% se divide entre cada intérprete. ¿Quieres que hable de Sí. Entre los intérpretes Principales y secundarios. Un 67% más o menos va para los intérpretes principales y el restante va para los intérpretes secundarios. ¿Y el autor? y el autor tiene otro ítem, porque como hablamos son derechos distintos, entonces no se mezclan, por decirlo de una manera. Ahora, perdón, tengo una pregunta un poco más compleja, quizá puntual, sobre sincronización y ejecución, comunicación pública. Quizá un caso que yo llamaría problemático: nosotros vendemos licencias de sincronización a productoras X que usan música para campañas publicitarias, jingles, lo que sea, y vemos que muchas veces esa productora no, digamos que se pierde la información de la acreditación autorial en el camino. Digamos que hay planillas de ejecución que no se llenan con la parte autorial, donde los mismos músicos que hacen esta música quedan como anónimos, por ende los derechos que ellos generan se redistribuyen entre los socios activos. Nosotros muchas veces hacemos jingles y no importa lo bien representado que podemos ser, nosotros nos reservamos los derechos de ejecución pública, pero vemos que la productora no refuerzan ese derecho que consideramos básico y por ende vemos que no importa si nosotros declaramos la obra mediante la SC o declaramos y la ingresamos, vemos que no generan, que no hay liquidaciones de derecho bajo... claro. O sea, perdón, para la publicidad. Sí, y eso es un caso puntual, yo creo, en el caso de las campañas publicitarias, porque no son las entidades emisoras como los canales de televisión. Ellos tienen sus asuntos muy ordenados en cuanto a los contenidos que ellos mismos producen y bajan música de publishing y todo eso pasa mediante planilla de ejecución que es más o menos automatizada ahora, entonces de ese lado no hay problema, pero por el lado de las productoras que son externas de los canales, veamos que ahí hay muchos músicos, yo creo que muchos acá que viven de eso, no logran entender cómo se pierden esos derechos, yo creo. Mira, nosotros, como nosotros licenciamos a los usuarios finales de música,
en ese caso, la información que también nos van proporcionando los mismos medios, radio y televisión, nosotros lo vamos utilizando para hacer los efectos de la distribución. Ahora, en el caso de las productoras, efectivamente, pueden ellos omitir algún tipo de información, pero lo que importa es que la productora le entregue la información al usuario final, al canal de televisión propiamente tal. Y lo que hace el músico, sea autor o el compositor, y también el intérprete, que muchas veces ahí son personas distintas también, es al momento de hacer la declaración, indican cuál es el spot publicitario en el que se está utilizando ese tema. Porque como no estamos hablando de producciones de un disco que se esté publicando, sino que tiene un uso publicitario, esa información se informa y luego, al momento de hacer distribución, se considera toda esa información adicional para poder hacer la distribución. Pero efectivamente, o sea, si hay productoras que no entregan la información a un canal de televisión, es difícil pesquisarla, pero sí se puede hacer a través de una gestión particular para cada caso. Gracias. Otra pregunta. Hola. En realidad más que pregunta, yo quería hacer como la petición o la invitación a que se pudiera clarificar un punto con respecto a la SCD. Yo soy usuaria de la SCD, soy socia hace unos buenos años y particularmente, personalmente, creo que la gestión de la SCD ha sido bastante efectiva y así lo indican también estudios e informes de cómo está posicionada la SCD a nivel internacional o mundial, si lo queremos decir, pensando también en los mismos estatutos que han quedado últimamente en entredicho respecto de cómo funciona internamente la SCD y que no son un invento particular de quienes manejan la SCD, sino que tiene que ver con reglamentos que están consensuados internacionalmente. Me gustaría que si pudieran clarificar algunos de ustedes también cuál es la verdadera función de la SCD, porque muchos tienden a personalizar la SCD o a describirla como si fuera un sindicato. Realmente no lo es. Más allá de que la SCD ha tenido un rol muy importante en la difusión de la música nacional, simplemente porque ha habido una necesidad del medio también y que también, como ha sido una sociedad creada por los mismos artistas, autores o intérpretes, se ha generado también la sala SCD y algunos beneficios para los socios, los aportes al viaje al extranjero, etcétera. Me gustaría que lo clarificaran ustedes porque hay una metodología que no ayuda, creo que confunde mucho y que muchos dicen, bueno, si hay más socios, entonces la SCD gana más plata, cuando realmente eso no es así porque hay un estatuto que indica cuál es el margen que puede utilizar la SCD para poder financiarse y poder hacer esta pega que no podría hacer cada artista de, como tú decías, ir canal por canal o radio por radio fiscalizando, sería una locura, digamos. Entonces quisiera, si pudieran ustedes clarificarlo también para que no dé lugar a confusiones conceptuales que en realidad no nos ayudan a los mismos músicos si estamos confundidos a entender qué es la SCD, que para mi gusto ha sido súper positiva. Eso. Bueno, mira, la SCD se formó por los mismos músicos, ¿ya? Y cuando surge en el año 87 es precisamente para que sean los propios músicos los que administren sus obras y no sea un ente distinto como era la Universidad de Chile, ¿ya? Entonces, en ese momento, siendo la primera entidad de gestión colectiva que se estaba formando, empieza a cumplir otros roles también, roles sociales, en los cuales muchas veces son los sindicatos de artistas los que cumplen un rol, al menos en países que siempre es la referencia a México, que tiene sindicatos de músicos y de artistas muy poderosos que protegen desde el punto de vista social y otras materias a sus propios afiliados. Exactamente. Una entidad de gestión colectiva, la SC, es para administrar en forma colectiva los derechos de los autores, de los intérpretes y también de los productores de fonograma. Ha cumplido y está cumpliendo algunos roles sociales de protección también, de fomento a la música, de difusión, como la sala, la plataforma de difusión, etcétera. Pulsar también, en la medida que está, claro, que está llenando un vacío también de lo que hay de lo que hay en nuestro país, pero también porque los músicos que forman parte de la SCD también lo han pedido. ¿Ya? Acá el consejo directivo donde está Mario es un consejo directivo que está formado por los músicos de la SCD.
no son otras personas. Entonces, nosotros, de la parte del staff, Camila y yo que trabajamos en la SCD, somos el staff administrativo, pero los temas están en el consejo, que son los músicos de la SCD que votan y que van y los representan y que están ahí, ¿ya? Entonces, Natalia, te agradezco tu pregunta. Efectivamente, también ha habido muchas como malas campañas justamente a raíz de la música chilena, del proyecto de ley de música chilena en contra de las entidades de gestión colectiva, pero es importante señalar que la SCD es un referente a nivel latinoamericano como sociedad de gestión colectiva, es un referente también para trabajar allí, para profesionales que les interese el arte, que es muy metafísico, como decía Felipe, y en los cuales aquellos que nos interesa el mundo artístico, para nosotros es un buen lugar para trabajar con artistas bien especial, ¿ya? Y también a nosotros nos enseña mucho. Yo los invito a participar en la SCD, en el caso que ustedes sean músicos, que sean autores y compositores activamente, porque en realidad es su sociedad, no es nuestra sociedad, es la de ustedes. Gracias. Ahí hay una pregunta preparada. Vamos. Hola, me llamo José Francisco Morales y tengo una pregunta que es para los cuatro. En relación a una opinión en particular sobre... no hace mucho me enteré en la prensa de que SCD tenía planes de empezar a cobrar a los blogs y a la gente que hacía como prensa musical de manera independiente un cobro por el uso de obra. A mí me llama la atención, no siendo periodista ni nada, que la SCD tenga interés en cobrar uso de obra a los blogs, teniendo en cuenta la ayuda que nos prestan a nosotros como músicos en relación a la difusión. Quería saber qué postura tiene en particular la SCD frente a ese tema. La verdad no tengo como noticia concreta respecto de lo que tú me estás diciendo. Ahora, entiendo que cuando me habla de un blog, supongo que son blogs que comentan sobre música y que también hacen streaming o tienen descarga de contenido musical. Como el link a YouTube. ¿Puedo contar algo? Es una licencia de streaming interactivo. Licencia de streaming interactivo. Por incluir o compartir los links de YouTube en nuestro blog. O sea, te lo digo porque me llegó la carta. No. Sí, bueno, como yo le indiqué, efectivamente el streaming es el ejercicio, digamos, de un derecho que tienen los autores y los productores. En rigor concreto, no sé a quiénes están cobrando, pero sí se puede hacer. Sí, es un uso que tiene una tarifa y que en el fondo se puede cobrar por ese uso que se realiza a través de Internet. Y si es solo en YouTube, que está compartido, y YouTube ya paga los derechos de autor, ¿por qué se podría hacer? Yo no considero particularmente que esté cobrando dos veces, en tanto el sitio el que está comunicando públicamente la obra, que a través de ese sitio el que se está comunicando la obra. Esa es mi opinión. Me lo pueden contrastar, pero para mí... Postea en Facebook un video, como lo mismo, postear el video en Facebook te cobra porque estás posteando la obra tú por compartir. No tiene mucho sentido. Bueno, yo considero que hay una comunicación pública en la obra. Ahora también, a ver, hay ciertos límites, no sé, por ejemplo, cuando hablamos de los intérpretes, yo para fijar la interpretación tengo que tener autorización. Ahora cuando la gente va a los conciertos, está con la cámara, está con la grabadora, hace fijaciones, y eso lo pueden hacer, no. Ahora el intérprete va a perseguir eso, probablemente no. Creo que hay límites, pero en rigor jurídico, creo que tú me estás diciendo si es una comunicación pública o no ahora, y si se está ejerciendo un derecho de explotación patrimonial que es desde el autor o es del productor del fonograma. Ahí hay una pregunta ya preparada. Vamos en orden, vamos para allá. Sí. Hola, mi nombre es Marcelo. Muchas gracias por la convocatoria. Quisiera hacer tres preguntas. Tres. O sea, aprovechar de hacer tres. Antes no. Una que tiene que ver con lo que hablaban de la tecnología y lo que hablaban de la huella digital. Si la SCD está funcionando con eso y de qué se trata, en el fondo. La segunda es con el término de los derechos de productor, en el fondo, de que tengo una duda con respecto a otras entidades que existen como la IFPI y la Profevi. ¿Y qué relación tiene la SCD con esos derechos que también administra esta otra entidad? Y la última tiene que ver con cómo se administran los derechos de autor en lugares públicos,
ejemplo, discoteca o fonda. A mí me tocó ser del otro lado y ser fondero en algún momento y pagar el SCD, digamos, por esos derechos, por metro cuadrado, pero en ningún momento me entregaron una planilla para llenar, para saber qué artista o qué música se iba a dar. Entonces, ahí me nació la pregunta de cómo se administran esos derechos y a quiénes se canalizan. Esas tres preguntas, no sé si les preguntan. Gracias. La de esta huella digital, hace unos años estamos monitoreando la radio con su programación diaria, las cuales se están grabando, pero para poder identificar las canciones que ellos ejecutan, cada canción se sube a una base de datos y a cada una se le agrega una huella. Es como el Shazam, pero en forma masiva. Es exactamente lo mismo. Y por eso que nosotros a partir de marzo de este año, para todos los que están afiliados a la SCD, al momento de hacer las declaraciones, les pedimos el audio del tema, para poder ese tema subirlo y facilitar a nosotros la correcta identificación en el uso. Ahora, en lo que estamos trabajando ahora es poder monitorear a los canales de televisión. Pero ahí la dificultad que nos enfrentamos es una cuestión técnica también, desde el punto de vista de que hay conversación y la música está sonando de fondo. Entonces se están haciendo ya pruebas para poder utilizar esa tecnología y también tener una mejor información, porque a veces también los canales omiten algunos datos de algunos temas que después hay que ir pesquisándolos en el programa diario para poder tener la información completa. Y eso es lo que se llama este sistema de MAT, y es lo que nosotros estamos haciendo ahora. ¿Cómo las personas que no están, se inscribieron anteriormente a este proceso, cómo lo hacen? ¿Cómo se lleva a cabo? Mira, nosotros lo que podemos hacer es ir viendo cuántas obras de cada afiliado están incorporadas en nuestra base de datos de música chilena. Y también algunos músicos nos dicen, oye, en realidad yo quiero saber cuántos temas tengo en esta base de datos y cuántos no, para poder traer los audios que me faltan y con eso poder completar al menos mi base de datos ahí. La siguiente. Eran tres preguntas. Sí. ¿Cuál sería el problema en el caso de las radios? Que yo creo que el 90% ya trabaja, o sea, ya dejaron de ocupar discos, ocupan todo por computador. Entonces, hasta la más básica que pudiera ocupar Winamp puede generar un tracklist, entonces no es necesario ni el muestreo, ni esto de que funcione tipo Shazam, porque ya todas las radios te podrían entregar un listado de a qué hora, cuánto rato tocaron todas las canciones. Mira, o sea, la realidad de las radios es bien especial, porque efectivamente las radios más grandes tienen el sistema, tienen toda la tecnología, pero hay muchas radios de regiones que pueden tener la tecnología, pero hay gente que no la sabe usar. Entonces se requiere además de la tecnología un conocimiento para poder utilizarlo. O sea, es sorprendente que algunas radios no lo tengan. Pero no es distinto a tener un plano general de que algunas radios quizás quedan fuera un poco de la revisión más clara, digamos, pero digamos un 80 o un 70, incluso podría ser porcentaje de las radios que tienen esa tecnología que se puede identificar concretamente a los artistas que están sonando. No es mejor a que no exista un plan y que se digan, pucha, no se puede porque no todas las radios tienen, pero mira, lo que pasa es que nosotros, esta tecnología que la estamos usando desde principios de 2012, ¿ya? Y por eso les digo, o sea, va a ir avanzando y los mismos músicos también son los que están interesados en que estos días de muestra se amplíe a más días, no sean días de muestra, vaya avanzando en estos días, pero eso también se va a realizar en la medida en que la mayor cantidad de radios estén tecnológicamente habilitadas para hacerlo y con el conocimiento, y también por el mismo interés que tengan los músicos para poder hacer estas modificaciones. ¿no es que la mayoría de las radios tienen esa tecnología? O sea, sí, te digo que muchas radios sí, pero hay muchas radios que no, y muchas radios de regiones que no lo tienen, y hay gente que no lo utiliza. Hace muchos años hubo un proyecto de la ARCHI con el Consejo de la Cultura y con la SCD para entregarle a las radios, computadores, acceso a una base de datos de música chilena y además una clave para poder identificar, para que saquen las planillas automáticamente de un software. Pero luego de algunos años, algunas radios, principalmente regiones, porque eso, la idea era facilitarles a ellos este acceso, no necesariamente después utilizaron estos programas o lo que se les estaba entregando. Por lo tanto, hay que seguir haciendo reforzamientos tecnológicos para
para que se pueda utilizar. Había otra pregunta del mismo, lo de la fonda. Me acuerdo de eso. Sí. ¿Sí? Aquí hay otra pregunta, ¿verdad? A lo mejor. Sí. ¿Cómo se maneja la distribución de Sí. la distribución? Bueno, mira, Profobi, en realidad la ISPI y Profobi tienen el mismo origen, o sea, la ISPI son los productores, la Asociación de Productores de Fonogramas, que ellos lo que hicieron fue constituir una entidad de gestión colectiva de sus afiliados, de los que son miembros de la ISPI, para administrar también derechos de los productores de fonograma, como el derecho de reproducción. Cuando la Camila se refirió en su lámina que un productor de fonograma tiene el derecho de reproducción, el derecho de puesta a disposición, ¿ya? Lo que hace Profobi es administrar ese derecho, ¿ya? Y lo que está haciendo también es otorgar licencias a distintos usuarios. No son licencias que sean compatibles con las que nosotros hacemos. Nosotros lo que estamos administrando para los productores de fonogramas es la comunicación pública, que es esta explotación de una obra sin una previa distribución de ejemplares, como lo definía Felipe al principio de su presentación. ¿Y qué es lo que pasa con las fondas, por ejemplo, o con las discotecas? Cuando nosotros vamos a un restaurante, vamos a una tienda, vamos a una discoteca, lo que nosotros escuchamos de la música, ese acto de explotación es comunicación pública, ¿ya? Y es eso lo que se licencia a los distintos usuarios, aquellos que están obligados a confeccionar planillas, como en el caso de las radios, los canales de televisión, los conciertos también. Hay otros usuarios que también utilizan música, pero que no están obligados por ley a confeccionar planillas, y probablemente en el caso de la fonda, como no están obligados por ley a confeccionar planillas, efectivamente no se les haya solicitado, pero eso no impide a que si un artista estuvo en una fonda pueda efectivamente completar la planilla y presentarla en la SCD. Perfecto, tenemos otra ahí atrás, preparada. No gallería, que no es lo mío. Buenas tardes, yo soy Hugo Jara, quiero hacer quiero que me aclaren un punto, porque comunicación pública o ejecución pública. En el caso, por ejemplo, de las, estamos refiriéndonos solo a los fonogramas. En el caso de la interpretación, o en el caso, por ejemplo, de los músicos del rubro teatral, que son músicos que no generalmente generan un fonograma, porque la obra está compuesta en muchos casos por la interpretación in situ, en vivo, del contexto general de la obra, que es una dinámica, digamos, integral, puesto que hay otros lenguajes también en la escena y la música complementa, digamos, en uno de esos, de esa forma, el espectáculo y la obra. Entonces, no hemos referido solamente a los fonogramas, pero me gustaría saber cómo se genera la protección, o si ustedes han observado cómo se podría llegar a proteger, digamos, también esas obras que no quedan registradas en fonograma y que muchas veces también, bueno, esos músicos no participan de este tipo de, comillas, regulaciones, digamos. Entonces me gustaría saber, de parte de todo, a mí también me interesa tu respuesta. Ya, porque yo, claro, he dejado hablar a la gente de la CCD sobre temas de SCD, pero para aportar algo. Ese acto que tú estás refiriendo está protegido por ley. El solo hecho de estar interpretando una obra, la propia ley 17.336 lo reconoce como un acto protegido. Y, por ejemplo, si yo quisiera reproducir esa interpretación en vivo, necesito la autorización de la persona que está interpretando. Y esa interpretación, al ser una comunicación al público, también generaría un derecho. Si esa, por ejemplo, esa función de teatro, le puedo dar el pase nuevamente a la gente de la ACC, pero si esa función de teatro hubiese licenciado el uso de las obras musicales que se están utilizando ahí, y parte de la entrada va para derechos del autor, evidentemente esa obra, lo que se interpretó, va a ir al autor. Pero el intérprete también está protegido porque él tiene su derecho a la interpretación y a la reproducción de esa protección, de esa interpretación, y la comunicación al público de esa interpretación. No está indefenso. ¿Y qué función cumple la SCD en ese mismo ámbito, digamos?
Ahí no hay... A ver, cuando hablamos de la No hay comunicación... fonograma. Digamos, de alguna manera se está regulando, ustedes tienen el ojo puesto en ese rubro. A ver, cuando se comunica una obra porque se está ejecutando en vivo, hay comunicación de obra de todas formas y eso también se licencia por SCD y se recauda derechos y se reparte. Ya, ahora en particular me estás preguntando respecto a las obras que se ejecutan con ocasión de una representación de una obra de teatro, ¿no es cierto? Sí, bueno, en ese caso también se recauda derechos porque, bueno, la SCD tiene un convenio con la sociedad de autores del teatro que digamos, ellos licencian en estos casos y recaudan por la comunicación pública que se realiza con las obras de teatro. Pero sí, cuando una obra se comunica no directamente, ya porque por medio de su ejecución en vivo también se recauda y se licencia y esa ejecución también está protegida. Disculpa. Yo como músico de ese rubro, ¿qué tendría que hacer para poder saber dónde se está recaudando o cómo regular, digamos, esa parte? Tú eres músico tú te dedicas a la composición de música para obras de teatro. Además de ser intérprete. Además, sí, pero ese es un rubro que tú te dedicas. Mira, lo que pasa es que los músicos que realizan música específicamente para obras de teatro, que no se trata de obra preexistente, ¿ya?, se incorporan a ATN. Porque ATN administra los derechos de representación de obras dramáticas y dramáticas musicales también. Entonces, incorpora a los directores, al guionista, al dramaturgo, pero también a ese músico. Ahora, el convenio que se refería a la Camila se refiere a aquellas obras de teatro que usan música preexistente, no creada especialmente para la obra de teatro, y ahí ATN nos va informando aquellas utilizaciones de obras preexistentes que no están administradas directamente por esa entidad de gestión colectiva. Gracias. Buenas tardes. Tengo dos preguntas, una para Felipe y una para Jimena. Voy a partir con la dama. Respecto de esos famosos 3 días que ya hemos conversado bastante, ¿qué sucede si durante los 27 días anteriores, un solo día, una canción mía se escuchó en un lugar? Y el amigo mío el que la puso, en la radio, me avisa, me da el listado. Yo soy socio de la SCD, supongamos. Si yo voy a la SCD con ese listado, ¿eso es válido? Mira, nosotros recibimos la información propiamente de las radios. Ya no es el músico el que es llamado a traernos la información ni las planillas de ejecución de la radio, sino que nosotros hacemos la gestión con las radios, con los canales de televisión. Lo que ocurre a veces es que hay usos singulares de temas cuando los utilizan como cortina de programas musicales, ¿ya? Y es ahí donde es el músico el que nos dice, oye, ¿sabes que mi tema lo están usando como cortina en tal programa de tal radio? Porque generalmente le preguntaron a veces al músico para poder utilizar ese tema como cortina. Nos entrega esa información y nosotros pedimos a la radio el certificado, pero nosotros le pedimos la información a la radio, no al músico. Pero entonces la sociedad, según hasta donde entendí, gestiona y administra los derechos de autor, ¿no es verdad? Correcto, pero en este caso hablamos del autor. Entonces, esa gestión y esa asesoría que se supone que hace, que administra, ¿por qué no avala a un autor que tal vez su canción fue, te repito, puesta una vez en una canción, en una radio, perdón, pero eso ya generó un derecho, eso ya generó algo? Por lo tanto, si el músico tiene que autogestionarse para hacer eso, o sea, ahí como que no haya mucho sentido a la existencia de la sociedad. Mira, lo que pasa es que como sistema de distribución en el ámbito de la radio, es por día de muestra, se utilizan estos 3 días por mes para hacer la distribución. En el caso de la televisión es distinta. Para un programa de televisión como un matinal se contabilizan todos los días. En el caso de la serie y teleserie son 15 días. ¿Ya? Por ejemplo, otra forma de distribución en el caso de los recitales. Lo que se recauda de un recital se distribuye a los autores de los temas interpretados en ese recital. Ya ahí no hay sistema de muestra, no hay nada. Entonces, cada tipo de uso de una obra o de usuario se utiliza un sistema distinto de distribución. Ok, la pregunta para Felipe, por favor. Tiene que ver con algo que parecido a lo anterior. Esto tiene que ver con los festivales. Cuando una canción inédita, por ejemplo, presenta, hay algunos festivales que dentro de las bases establecen que ellos se adjudican los derechos de reproducción de esa canción.
durante los días previos y posteriores quizás al festival. En el caso sobre todo si la canción quedó finalista, qué sé yo. La canción además es mostrada en algunas radios locales. Pero, insisto, las bases muchas veces las municipalidades se adjudican los derechos. ¿Eso es válido, es correcto, es legal? Yo como músico puedo ir y decir, ¿sabes qué? No, yo no te quiero ceder estos derechos que... Sí, perfectamente lo puede hacer. Bueno, es que eso nosotros siempre nos encontramos con ese tipo de, no solamente la propiedad intelectual, son como las especies de contratos de adhesión, de que tú aceptas todas las condiciones que te están imponiendo, pero perfectamente tú tienes todo el derecho de decir, oye, yo no quiero que mi canción se utilice para determinadas explotaciones o que no se reproduzcan, no sé. Es parte de tu ejercicio de titular de derecho de autor poder poner ese tipo de limitaciones. No hay ninguna limitación a esa limitación.